Gálatas capítulo 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El versículo que les cité anteriormente de Josué dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, y ese sino es como un portón gigante que nos está diciendo, ojo, sino que de día y de noche meditarás. Cuando tú meditas de día y de noche en la palabra de Dios, este libro va a salir automáticamente por tus labios. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón si no puedes citar la palabra de Dios inmediatamente? Amados, tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. No podemos ser cristianos de tradición. Debemos de dar gracias a Dios por versículos como estos que nos hacen reflexionar. Y como dijo el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y bendito sea el Señor que dice examinaos a vosotros mismos. Porque no está diciendo, Paqui, examina Conchi. Aquí el Señor está diciendo, cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. El domingo pasado creo que ya dejamos bien claro cómo se obtiene el Espíritu Santo. Una de las funciones que tiene es el de regenerar. ¿Qué regenera? ¿El cutis, para vernos más jóvenes? El corazón, al individuo. Regenerar, renacer o nacer de nuevo. Como aquel versículo que nos encontramos cuando aquel sabio, miren, no somos los únicos, no nos sintamos mal por esto, pero apliquémonos. Miren, el mismo Nicodemo, un maestro de la ley que sabía las escrituras, vino de noche al maestro y le dijo, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Incluso Nicodemo le dijo, ¿tengo que entrar al vientre de mi madre y otra vez volver a nacer? ¿Y qué le dijo el Señor? Tú siendo maestro, ¿no lo sabes? ¿Cuántos estamos así, amados? Hablamos del Espíritu Santo como hablamos de Jesucristo, pero ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función? ¿Para qué lo dejó Dios? Para regenerarnos, para hacernos de nuevo. Si alguno viene a Cristo, lo acepta, se rinde ante Él, dice, si alguno está en Cristo, ¿qué pasa con Él? Es una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? He aquí todas son hechas nuevas. Cada vez que hablamos del nuevo nacimiento, hablamos de la metamorfosis, pero es como ese gusano, sin Cristo, así, de inservible, de vil. Esa es tu vida sin Cristo. Pero para que tú puedas tener una nueva vida, tienes que morir a tu viejo hombre. Ese gusanito va camino a la metamorfosis. Es decir, a negarse a sí mismo, a enterrar, a clavar su viejo hombre que está contaminado con sus delitos y pecados, como dice la Escritura. Eso es lo que simboliza la muerte del yo. Cuando tú estás allí, en esa crisálida, ahí es cuando Dios opera en tu vida. Y de ese gusano, mira cómo te transformas. Tú no puedes hacer nada sin el Espíritu de Dios. Puedes saberte todas las Escrituras, puedes hacer muchas buenas obras. Nada de eso es suficiente, amados, si Cristo no es tu dueño y tu Señor. Porque solo cuando es tu dueño, tu Señor, tu amo, te sella con el Espíritu Santo. Y es entonces cuando esa metamorfosis espiritual puede dar lugar en tu vida. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. ¿Qué pasa? La misma Escritura nos lo dice, porque tal remiendo
el parche, para que entiendan, tira del vestido y se hace una rotura. Al momento sí. Si tú tienes un buraco ahí en el pantalón, en la prenda que quieras arreglar, y le pones un parche de una tela nueva, parece que quedó bien, ¿verdad? Esa es una solución temporal, porque después va a tirar del material y va a ser peor. Y la Biblia nos lo dice, hace peor la rotura. ¿No les parece formidable que la palabra de Dios nos tenga que hablar de esto? Si no estamos en un taller de costura. Pero miren las cosas que usa el Señor para que podamos entender lo que tú y yo estamos tentados a hacer continuamente, amados. Lamentablemente, y lo digo con todo mi amor, así vivimos en nuestra vida cristiana muchas veces, poniendo parches, creyendo que si me pongo un parchecito ya paso, ya aparento, ya parece. Y nos estamos autoengañando, amados. Por eso es necesario lo que les mostré anteriormente, la crisálida. Hay que morir a tu yo. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amados, tenemos que entender eso. ¿Cuántas veces has tratado tú de cambiar por ti mismo algún aspecto de tu vida que sabes que no le agrada a Dios? ¿Lo has intentado? Yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no es verdad? Hemos querido dejar algún pecado, sabemos que eso no le agrada a Dios, pero lo intentamos hacer nosotros, en nuestras fuerzas, y eso es estar poniendo remiendo solamente a nuestra vida, parches. No puede ser así, amados. Tiene que ser a través de la obra del Espíritu Santo. Para eso lo dejó el Señor, para regenerarnos, para hacernos nuevos, totalmente nuevos. Incluso dice, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Cuando el odre es viejo y tú pones un vino nuevo, se revienta. Y la Biblia nos lo está diciendo aquí, dice, el vino se derrama y los odres se pierden. Tienes pérdida total, es una ruina. Y muchas veces es así como estamos llevando nuestra vida espiritual, en ruina, porque estamos queriendo vivir un evangelio de apariencias o de suposiciones o de tradiciones. No solamente que tú digas, sí, yo soy sellado por el Espíritu Santo, pero ¿estás lleno? Las vírgenes que se quedaron sin aceite son un recordatorio para ti y para mí de que no basta saberte que eres salvo, no basta saber que eres depositario del Espíritu Santo, hay que estar lleno. Amén. Primera de Corintios 6:19 nos dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que lo han recibido de Dios. El Espíritu Santo lo recibes de parte de Dios solo cuando tú te has rendido a Él. Y la llenura del Espíritu es otra cosa. Eso se recibe o se tiene cuando andas en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra. El Espíritu Santo habita en vosotros. ¿Se los repito? El Espíritu Santo habita en vosotros. ¿Estamos entendiendo lo que nos está diciendo Dios? Dios habita en ti. Amados, esto es algo tremendo y que muchas veces lamentablemente estamos pasando por alto porque no estamos llevando vidas que realmente reflejen que yo estoy consciente que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está habitando en mí. Si tú y yo, amados, tenemos convicción y vivimos en conciencia, en armonía con esa convicción de que el Espíritu Santo está en ti, ¿qué tipo de vida deberíamos de llevar? Vidas santas. Vidas quizá contrariamente a lo que estamos viviendo cada día. Somos como esas vasijas, barro. De eso nos forró el Señor. Vasijas de barro que se pueden romper fácilmente, pero tenemos una riqueza tremenda. Tenemos este tesoro en vasos de barro. No nada más para decir ya tengo al Espíritu Santo o para jactarte. No, dice para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos entendiendo es que hay que dividir la excelencia del poder, el poder en su máxima plenitud se pueda demostrar y pueda glorificar a Dios. Ahora yo les pregunto,
¿Tu vida está siendo un reflejo de ese poder de Dios? Para las cosas más prácticas de nuestra vida, para dejar un pecado, para dejar un vicio, para dejar de hacer aquello que sabemos que va en contra de la palabra de Dios. Dice cosas semejantes. Tú puedes decir, yo no he matado a nadie. Dice homicida, yo me salvo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que le llama a su hermano raca, necio, ¿qué ha hecho? El que codicia con su mirada, ya ha pecado. Entonces cuidado, cuidado, porque muchas veces leemos, digo, no, esto yo paso, no estoy yo ninguna de estas. Bueno, vamos a ir con las que son más ligeritas, entre comillas, porque no hay nada ligero. ¿Enemistades? ¿Tenemos enemistades? No me respondan, nada más para que reflexionemos. ¿Contiendas? ¿Somos pleitistas? ¿Disensiones, divisiones? ¿Herejías? Me van a decir que no, hermanas, si somos cristianos. Amados, no podemos vivir una vida como vivíamos antes. No entreguen su cuerpo ¿a qué? Al pecado. No entreguen su cuerpo al pecado como un instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que ¿qué? Que han muerto, que ya estuvieron o están en la crisálida. Ya no, yo ya no soy esa Elizabeth, ya no. Yo era. Tú y yo en Cristo tenemos ese privilegio, ese gozo, esa bendición de decir, era. Yo era así, pero ya no, porque ahora soy una nueva criatura. Amén. Amados, yo sé que esto no es muy agradable, yo sé que nos gustaría más que les hablase de las promesas de Dios, pero si no hacemos estos cambios, no vamos a poder ver las promesas de Dios en nuestra vida. No entreguen su cuerpo al pecado, sino más bien entréguenlo como instrumentos para Dios, como personas que han muerto y han vuelto a vivir. La Biblia no se contradice, renacer, Juan 3:3, ser una nueva criatura, como dice 1 Corintios 5:17. Entréganle su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es justo delante de ¿quién? De Dios, no de los hombres. Es para agradar a Dios, no es para agradar a nadie más, amados. Tenemos que poner la palabra de Dios en obra. Dice 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué creen que el Señor instituyó el matrimonio? Porque es la forma de hacer una similitud de la relación de Dios con su esposa, que es la iglesia. Es una relación santa. Y miren qué curioso, dice huir. ¿No les recuerda esto a alguien? A José, exactamente. Muchas veces preferimos quedarnos con tal de salvaguardar el manto, ¿verdad? La ropa, que huir. Pero la Biblia nos dice, huid. Huye de todo lo que estimula las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. No está diciendo perfecto, está diciendo puro, porque ya fueron purificados por la sangre de Jesucristo. Si estamos unidos en armonía, nos mantenemos en el poder del Señor, nos motivamos a las buenas obras. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Muchos dirán, pues mira, yo vivo conforme a la carne y aquí estoy, vivito y coleando. Pero sabemos de qué muerte nos habla, ¿verdad? De la muerte eterna. La Biblia nos da muchísimos ejemplos. Ahora puedes ver a los impíos, que hasta la palabra de Dios dice, no te pongas malo, no te enfades, no tengas envidia de que prospera. No, Dios les va a llamar a cuentas. Y tú puedes decir hoy, no, yo ya tengo el Espíritu, pero ¿cómo lo tienes? ¿Estás lleno del Espíritu o estás a medio tanque? ¿O estás en la reserva? ¿Cómo está ese inquilino? ¿Apagado? Si está apagado no le vas a poder oír, no vas a poder escuchar sus direcciones. Y esa es una de las funciones del Espíritu Santo, el guiarnos. Tiene otra función, también nos restringe. Muchas veces no hablamos de eso, nos detiene. Nos impide de hacer cosas que no están conforme a su plan. Pero ¿cómo lo vas a saber si tú no estás interactuando con el Espíritu Santo? Recomiendo
que lean la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios a solas y te tomas el tiempo de subrayar, de anotar, de investigar, de memorizar, el Espíritu Santo cumple su función. Si no, cuando te hable, tú ni te enteras. No sabes qué te está diciendo Dios, porque no pasas tiempo con Él. En Hechos 16, aquí el Espíritu Santo a Pablo lo detuvo. Él quería seguir en toda Asia Menor. El Espíritu Santo le dijo, detente, no sigas. Y parecería contradictorio, pero miren, Pablo no chistó. Lo detuvo para que no les predicase. No es que Dios no quiera que todos se salven, no, porque de hecho después Pablo llenó toda esa zona con el Evangelio. Dios tiene un plan, amados, y tenemos que ceñirnos a su plan, amén. Pero solamente vas a poder ceñirte a su plan cuando tú estás interactuando con Él, cuando estás orando, cuando le estás alabando, cuando estás estudiando su palabra. Si no, es como si te hablase en chino. Puedes leer la palabra, pero no te enteras. ¿Les ha pasado eso? Tienen que pedirle, Señor, háblame a través de tu palabra, dime qué quieres que haga. Isaías 30:21. Entonces, ¿cuándo? Cuando tú interactúes con el Espíritu Santo, cuando tú lo busques, cuando estés inquiriendo en su palabra, cuando te estés rindiendo delante de Dios, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ahora, les quiero hacer una aclaración. No es que van a oír la palabra de Dios clarito aquí, que decir, sí, la escuché. Cuando tú lees la palabra de Dios, no te viene algún versículo de repente y te está dando la respuesta de aquello que tú le estabas preguntando a Dios. Esa es la forma en que Dios te guía a través de su Espíritu. Con esto también quiero recalcar, este Espíritu Santo que tú y yo tenemos hoy en nuestras vidas es el mismo Espíritu de Dios que con su poder levantó a Gedeón, que tenía temor, no quería salir, y de repente ese hombre que tenía temor porque todos los enemigos les estaban rodeando, les estaban saqueando, se levantó y acabó con los enemigos, porque el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Pero hay una gran diferencia. Tenían el Espíritu que venía a ellos para una función determinada, pero después se iba. Tú y yo ya no, porque Jesucristo dijo, les voy a dejar al Consolador, Él estará con vosotros para siempre. ¿No le dan gloria a Dios por eso? Ya no nos deja. El Espíritu Santo está con nosotros, y si ya no nos deja, lo mínimo que deberíamos de hacer es tomarlo en cuenta. Debemos de andar en santidad. Miren, cuando dice Pablo, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Qué es un templo? Díganme, ¿qué entienden por templo? ¿Qué es un templo para ustedes? ¿Qué es? Un lugar con un propósito específico, es decir, se le da un servicio específico. Incluso la palabra consagrado es una palabra compuesta, es decir, para usos sagrados. Si la palabra de Dios nos dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo debe ser tu templo? Consagrado, para propósitos sagrados, para propósitos que agraden a Dios. Como dice Romanos 12, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Él ya no quiere que presentes animales, quiere que presentes tu vida cada día como un sacrificio vivo y santo, apartado, santo, agradable a Dios. Y dice que este es tu culto inteligente, racional, con entendimiento. Yo me entrego a ti, Señor, porque mi vida te pertenece. Quiero andar en santidad porque te quiero agradar. Quiero hacer lo recto porque tú estás habitando en mí. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, huir del pecado, no entregar nuestro cuerpo al pecado, sino ser instrumentos para agradar a Dios. El Espíritu Santo nos capacita, nos da dones incluso. Dios es quien nos capacita junto con ustedes, está diciendo Pablo, para estar ¿qué? Firmes en Cristo. Si tú tenías ese pensamiento de que yo no puedo vencer ese pecado porque es demasiado duro, es demasiado para mí, miren, el Espíritu Santo te capacita, te dio las herramientas para que tú puedas ponerte manos a la obra. Digámosle al Señor, aquí estoy, hazme de nuevo, empecemos de nuevo, Señor. Quiero empezar de nuevo.
no quiero poner parches, he estado poniendo parches, he estado solamente cojeando, venzo en un pecado y vuelvo a caer. Es porque lo estás haciendo en tus fuerzas. El Señor te puede dar la sabiduría, el entendimiento. Eso es fascinante. Miren, hay un versículo que me encanta que está en Éxodo 31:2 y se los cito porque quiero que vean cómo desde el Antiguo Testamento el mismo Espíritu de Dios que hoy está en nosotros cumplía la misma función. Miren, dice, te he llamado por tu nombre. Lo he llenado del Espíritu de Dios. A Bezalel lo llamó y lo llenó del Espíritu de Dios. ¿Pero para qué? Con una función. Lo llamó para darle espíritu de sabiduría, de inteligencia, ciencia, de arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera. Y miren, me encanta, otra vez repite, para trabajar. Él quiere que estemos sirviéndole, amén. El Espíritu Santo te capacita para servirle, para estar firme, para entregar tu vida en sacrificio, para trabajar en toda clase de labor. Fue dotado para hacer gran parte de la obra de arte relacionada con el tabernáculo. Para mí lo bendijo mucho. Incluso aquí decimos que tenemos como mínimo, ¿verdad? Como mínimo, no solamente uno. Como mínimo tenemos un don espiritual. Pero podemos tener más. Y aquí miren, con Bezalel yo lo estoy viendo. Le dio sabiduría, le dio inteligencia, le ayudó para tener arte. No para que te vanagloríes, hoy qué bien toco la guitarra. Mira qué bien lo hago. No, qué bien canto. No, es para glorificar a Dios y para bendecir al cuerpo de Cristo. Miren, con Bezalel todo lo que le dio, y Dios también lo puede hacer contigo. Incluso, dice la palabra de Dios, desead los mejores dones. ¿Estás deseando los dones de Dios? Deseamos, anhelamos un montón de cosas, un coche nuevo, un vestido nuevo, unos zapatos nuevos. Podemos desear muchas cosas, pero ¿y qué de los mejores dones de Dios? ¿Por qué no anhelar más, amados? No hay límite. Ustedes encuentran algún versículo que diga, no pidan más de 2. ¿Lo han leído alguna vez? Dígamelo, porque yo no lo veo. No hay límite. En eso sí deberíamos de ser pedigüeños. Dios es el que nos llama. Dios nos capacita y Dios quiere que le sirvamos, que hagamos todo para su gloria. ¿Estamos dispuestos? Una función que tiene el Espíritu Santo que si la conociésemos, muchos cristianos descansaríamos en él. Esa función es la de convencer a la gente de pecado. ¿Cuántas veces tú le has dado bibliazos a la gente? Por amor, quiero creer que es por amor, ¿verdad? Porque quieres que se salven. Y estás R que R y le dices, y por activa y por pasiva. Está bien, no digo que no, pero es función del Espíritu Santo. Tú le puedes decir todo lo que tú quieras y está bien, porque hay que dar testimonio. Pero debes de descansar en que es el Espíritu Santo el que convence de pecado. ¿Verdad? Quisiéramos ser los héroes, ¿verdad? Decir, mira, le hablé y se convirtió, le dije y cambió. Pero no, la gloria es para Dios. Tú hablas, sé testimonio, pero quien va a convencer, quien va a redarguir es el Espíritu Santo. Está bien que le hables a esa persona de Cristo, pero háblale más a Dios de esa persona. Amén. Bendice a esa persona, pero hazlo con fe, no dudando, porque si no, no vas a recibir nada. Lo dice Santiago, ¿no es verdad? Están orando por fulanito y dicen, pero este no cambia, este no va a cambiar, ¿qué va? Estamos hasta condenando a la persona por la que queremos ver transformada. Dice Santiago, no dudando, si no, no vas a recibir, no vas a ver a esa persona transformada por el poder del Espíritu Santo porque tú mismo estás dudando. Pidámosle al Señor, Señor, quita ese espíritu de incredulidad de mi vida. Yo quiero creer y yo bendigo a esa persona, porque es tu trabajo y tú lo vas a hacer en tu kairos, no en mi cronos. Tú lo vas a hacer a tu manera, no a la mía. Pero yo voy a hacer luz, yo voy a alumbrar, yo voy a hacer testimonio. Amén. Dice, si el espíritu de aquel, de Dios, que levantó a Jesús de entre los muertos, al tercer día lo levantó. Si ese espíritu vive en ustedes, lo cual decimos que sí, amén. El mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu Santo. ¿Lo creen? Son las arras. Esa es la garantía de que tú eres salvo. Así que, amados, tenemos que
valorar que somos vasijas de barro, sí, pero que ya hemos pasado la transformación en Cristo, amén, y que debemos de vivir en el poder del Espíritu. Dunamis. Dunamis significa dinamita, TNT, y es la palabra en griego. ¿Sabían que tenemos un poder que es más fuerte que la dinamita dentro de nosotros? Dunamis, en griego, dinamita, para hacer volar las obras de maldad, para derribar fortalezas, para vencer al pecado. No digas no puedo, porque si el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos está en ti, tú tienes vida y tienes poder, ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Tienes dunamis, amén. ¿Lo creemos? ¿Lo vamos a cuidar? Si tú tuvieras dinamita en tus manos, ¿qué harías? ¿La dejarías en la casa? ¿Estarías con un cuidado? Dunamis es poder explosivo que da el Espíritu Santo. Si tú mismo te has dado cuenta que has estado poniendo parches a tu vida, pero que no has estado viviendo en la llenura del Espíritu Santo, yo te quiero invitar a que hoy pongas un punto final a ese tipo de vida. Y dile, Señor, hasta aquí, ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí. Ya no quiero vivir en la carne, quiero vivir en el Espíritu, quiero andar lleno del Espíritu Santo. Quiero andar en esa llenura, Señor. Quiero que cuando tú vengas yo tenga mi lámpara llena. Quiero que tú me uses, Señor. Enséñame a usar las herramientas que me has dado. Perdóname, Señor, porque te he descuidado. Perdóname porque te he ignorado. Perdóname porque te he apagado, te he entristecido, te he ofendido con el tipo de vida que he llevado. Te pido que tú me perdones, Padre. Y quiero ser como ese gusano que entre a la crisálida, Señor. Quiero morir a mí, en mi carne. Ya no quiero ser yo, quiero que seas tú en mí. Quiero que sea tu Espíritu Santo el que fluya a través de mí, Señor. Quiero ser un árbol bueno que dé buenos frutos. Quiero ser luz, quiero ser sal. Quiero ser de bendición. Quiero glorificarte en todo lo que haga. Quiero, Señor, cada día presentarte mi vida como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo. Esa es mi función, adorarte cada día de mi vida. Ayúdame, Señor, a reconocer y recordar que soy templo del Espíritu Santo y que mi vida ahora es consagrada. Ahora tiene un propósito santo. Ayúdame a huir, Señor, de las pasiones, de las tentaciones, del pecado. Ayúdame a vencer, Señor, aquellas cosas de mi vida que todavía se quieren levantar y gobernarme. Ayúdame a ser una nueva criatura. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.